Bueno, ya estamos en vivo ahora sí. Esta vez por Facebook lo vamos a poner por aquí esta vez. Normalmente estamos por TikTok y usted ha visto que las enseñanzas de los domingos no están aquí en Facebook como normalmente es porque estamos en TikTok porque hay una mejor calidad allí y todo, ¿no? Pero esta palabra la vamos a poner acá y el tema se llama ¿cuál es la voluntad de Dios? Ese es el tema, si usted quiere ponerle allí en sus notas, el tema es ¿cuál es la voluntad de Dios? Y vamos a estar tocando eh, conceptos básicos de fe, le puse entre paréntesis, conceptos básicos de fe, donde vamos a hablar tal cual, cosas muy básicas de la fe. Las cosas básicas son muy poderosas, los cimientos son muy poderosos. Y ahorita, antes de entrar a la transmisión, meditaba que hemos venido caminando en la voluntad de Dios, que para algunos es un misterio. Todavía me ha tocado escuchar a Dios no lo podemos entender, Dios es un Dios misterioso, complicado, los planes de Dios son difíciles de entender y así. Ese es el común denominador en la gente, pero vamos a dar gracias a Dios por la luz y vamos a orar por revelación para nosotros, pero también revelación para personas que no conocen la voluntad de Dios, para que sean entendidos. Pablo oraba así, yo oro para que conozcan la voluntad de Dios, porque su hablar dice que no le conocen, entonces vamos a orar. ¿Qué les parece? Por personas que están donde nosotros estábamos antes, están allí, y que esta palabra no solamente ores, sino la compartas a personas que les va a ser de bendición. Padre, gracias. Gracias, papito. Yo oro por espíritu de sabiduría y revelación para nosotros, que seamos entendidos en cuál es tu voluntad, perfecta, agradable, hermosa. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que haya una claridad total, una firmeza. Y también por las personas que no conocen tu voluntad. Úsanos para alumbrar los ojos de su entendimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar en primera de Juan 5, versículo 14. Primera de Juan 5, versículo 14. Estas cosas que voy a hablar son las cosas más básicas de la fe. De las cosas que yo aprendí en la palabra de fe, que fueron lo más elemental, lo básico. Este es el kinder, muy básico. Algunas veces he comentado este testimonio, lo platico en un minuto. Estaba en la ciudad de Hermosillo, mi hija acababa de nacer, estaba en el hospital, en neonatología, en el 4º piso. Ella estaba, se debatía entre la vida y la muerte. Yo estaba en la parte de abajo, afuera del hospital, y nos habían dicho que la niña iba a morir al nacer, pero después nos dijeron, no, solamente va a durar 3 días. Y estaban entre ese transcurso de esos días, y yo estaba muy molesto con Dios, confundido. Recuerdo que a veces me ponía en ciertas partes del hospital y le dije una vez, en el 3º o 4º piso, le dije, ¿solamente tú puedes sanar dolores de cabeza o qué? Le dije. Y algunas personas nos ofrecieron servicios funerarios, ya para poder a la niña pues darle un velorio, sepultarla. También nos ofrecieron otras cosas. Y la verdad, yo estaba muy confundido. Fue un momento muy complicado. Y estaba en la parte de abajo, volviendo a la escena, afuera del hospital. Y me acuerdo que estaba sentado en esas bancas de cemento ahí. Y vienen a visitar personas, familiares, amigos, a los que están allí. Y viene una persona y me dice, hermano, Dios no tiene así a su hija. Y le dije yo, ya sé que Dios no. Siendo hijo de pastor, nieto y bisnieto de pastor, tenía un cierto conocimiento, por lo menos había leído la palabra. Le dije, no, ya sé que no, Dios no, pero lo permitió, le dije, con un propósito.
Y me dijo, no, ni siquiera lo permitió con un propósito. Le dije, no, ¿cómo que no? En el caso de Job así fue. Dios le permitió, le dije, a Satanás tocar la vida de Job. Pues no, me dijo. Pero a ver, explíqueme. Total que me explicó por lo menos un poco, no satisfació mis dudas. Me dijo, por ahí una iglesia que están enseñando estas cosas, vaya. Y pues en ese tiempo dije, mientras sea Dios hay que ir y que buscar. Buscamos una iglesia de palabra de fe poderosa, fue transformador ese día. Fuimos ministrados. Entendí que Dios no le permitió a Satanás de manera arbitraria, toca la vida de Job, a ver, te lo entrego, nomás no lo mates. Es como darle una calentadita, decimos en México, nomás para calarlo así. O sea, ese es un Dios terrible, si fuera así, terrible. Pero así pensaba yo. Después entendí que Dios le dijo de manera, no que te le estaba entregando, sino que ya le dijo, la vida de Job está en tu mano, le dijo. Ya está, no te la estoy entregando, ya está por derecho legal. Y así tuve que entender varias cosas. El caso de Job, el ciego de nacimiento, el aguijón de Pablo, cosas que el cristianismo tradicional ha usado como base para fundamentar la teología que Dios tiene todo el control. Entonces, en base a eso se interpreta que si algo malo pasa, esa es la voluntad de Dios. Por eso el tema se llama ¿cuál es la voluntad de Dios? Para algunos de nosotros esto puede sonar muy básico, pero es muy poderoso y te va a arraigar en aquellas cosas que hemos creído. Porque conocer la voluntad de Dios para nosotros es fácil, porque ya lo hemos captado, pero vamos a ser confirmados en esto. Y hay personas que a lo mejor están enfrentando alguna enfermedad y les han dicho que esa enfermedad es la voluntad de Dios, o que Dios tiene un propósito con eso. Y la verdad que no. Es el diablo el que tiene un propósito con eso. Te quiere arruinar la vida. Y a él le conviene que tú pienses así. Entonces, el primer contacto que yo tuve con ese conocimiento fue de esa manera, y después Dios sanó a mi hija, se manifestó donde yo fuera pensado que Dios la tenía así, el diablo se luce y la fuera matado. Y después hasta Dios me hizo predicador de esta maravillosa voluntad de Dios. Yo soy sorprendido todavía. Así que vamos a entrar en la palabra. Te platiqué una experiencia porque he visto la manifestación de Dios en mi vida. A raíz de esto, he tenido los resultados a raíz de esto. Entonces vamos a entrar en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La palabra pedir ahí es demandar. Demandar. Puede ser pedirle a Dios o demandarle a Satanás o a la montaña que se mueva. Si demandamos algo conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, dice el versículo 15, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, versículo 15 dice, si sabemos que Él nos oye, entonces ya sabemos que tenemos todo. Pero para saber que Él nos oye, todo comienza pidiendo algo conforme a su ¿qué? A su voluntad. Entonces, cosa básica de la fe, porque entre paréntesis el tema de hoy es cuál es la voluntad de Dios, pero los que están en Facebook están viendo que dice conceptos básicos de fe. Conceptos básicos de fe. Entonces, un primer paso para la cuestión de la fe es conocer la voluntad de Dios. Hay una frase importante en esta serie que es, la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. La fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. No puede haber una fe fuerte si ignoras cuál es la voluntad de Dios. Ok, vamos a poner un ejemplo. Si tú le dices, un ejemplo que he dado hace tiempo, Padre, yo quiero un carro, te lo pido, y bueno, a veces hasta se nos enseñó a pedir rogando, clamando, suplicando,
no a pedir como hijos. Esa es otra cosa todavía que hay que entender. No se ora así. Pero bueno, imagínate, estás pidiendo y luego dices, Padre, te pido este carro, y luego le agregas, si es tu voluntad. Y si le agregas el si es tu voluntad, no es una oración de fe, es una oración de duda, porque hay duda. Es decir, si tú le dices, si es tu voluntad, quiere decir que ignoras cuál es su voluntad. Y si ignoras cuál es su voluntad, hay duda. Y si hay duda, mira qué revelación, si hay duda no hay fe, no hay seguridad. Entonces cuando tú conoces la voluntad de Dios, de acuerdo a este versículo, entonces sabes que Dios te oye. Y si sabes que Él te oye, entonces tienes las peticiones que has hecho. Entonces conocer la voluntad de Dios da seguridad, da una fuerte confianza, el saber cuál es su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta, y que esa voluntad no incluye ningún mal. No incluye el famoso proceso. Es una teología que ha proliferado por muchísimos años, es una tradición teológica que nació del mismo diablo para confundir a la iglesia, para confundir incluso a los humanos en general y decir Dios usa lo malo para enseñarte algo, así que en vez de tomar control sobre eso malo, pues entonces agradece porque esa es la voluntad de Dios, y eso causa una confusión terrible porque pongámoslo con nombre y apellido en términos prácticos. Imagínate una familia que tiene una niña o un niño con una enfermedad, o hijos que tienen a sus padres adultos mayores con enfermedad. Entonces se les enseña, Dios tiene un propósito con eso, confórmate a su voluntad. Entonces las personas dicen, bueno, esta es la voluntad de Dios, y les enseñan a cierta parte como que, bueno, a dejarse morir. Pero por otra parte hay una confusión, es lo que quiere el diablo. Por otra parte los llevan al doctor, a los enfermos. Entonces, ¿para qué llevarlo al doctor si eres congruente con lo que crees? No debieras llevarlo al doctor, porque según lo que tú crees, esa enfermedad es una bendición de Dios disfrazada. Uy, eso está mejor que la Rosa de Guadalupe. Es una confusión total, y lo digo con tristeza, porque Satanás se ha lucido aquí, y esto ha causado muchos muertos, ha causado muchas muertes, muchos funerales, muchas familias sufriendo. En vez de enfrentar a Satanás, que Él es el que hurta, mata y destruye, y de reprenderlo a Él con la autoridad que Dios nos ha dado, y de decretar la voluntad de Dios, porque vamos a ver en temas posteriores que la fe decreta la voluntad de Dios. Porque el apóstol Pablo dijo, creí, por lo cual hablé. Jesús dijo en Lucas capítulo 17, dijo, si le hablas al sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería, dice. Y os obedecería. ¿A quién le va a obedecer? ¿A Dios o al que está hablando en fe? ¿A quién le obedece? Así como no, le obedece al que está hablando en fe, dice, y os obedecería. A ti te va a obedecer Satanás. A ti te va a obedecer esa circunstancia, te va a obedecer. Háblale, dijo Jesús. Y se va a someter. La palabra obedecer tiene que ver con un control que tú ejerces sobre las tinieblas. Te va a obedecer a ti, se va a someter a ti porque tú eres hijo de Dios, un Dios con D minúscula, un rey, un ciudadano del cielo. Y esta doctrina satánica de que Dios está pasando por un proceso, Dios sabe por qué hace las cosas, todas estas cosas, como el apóstol Pablo dijo, cuentos de viejas, dijo en una parte en 1 Timoteo capítulo 4. No sigan fábulas profanas, dijo Pablo. Fábulas, cuentos de viejas, dijo. Cuentos de viejas chochas, decía el pastor Arnoldo. Que te están inventando todo un cuento allí. Esto que pasó es porque precisamente ayer todavía estaba platicando con una persona cristiana y yo me sentía, que estábamos ahí, mi carro lo estaban arreglando y checando de carrocería de una situación que iba pasando por ahí, agarré un cable y un pedacito de la defensa, algo ahí. Entonces lo llevé.
Y me sentía tan desconectado de esta persona, porque es una persona que ha estudiado y líder de una congregación. Y yo estaba allí, y sí, y luego estaba diciendo, Señor, ¿qué hago? No tengo tiempo ahorita, si le hablo no va a hacer la labor a la que vine, que haga mi jale que tiene que hacer. Yo estaba allí nomás y dije, si abre mi boca, esto va a explotar aquí. Necesito que haga ese jale primero, ya después le ministro, dije. Pero dicen, pues los planes de Dios son misteriosos, a Dios no lo entendemos, Él sabe por qué hace las cosas. Para nosotros suena quizá chusco, pero para ellos es sagrado eso. Entonces, la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Si tú sabes que por la llaga de Jesús fuiste curado y Dios no va a violar su promesa o su pacto, tú jamás, de los jamases, vas a pensar, esta enfermedad es algo que Dios permitió para enseñarme algo. Jamás te pasa por aquí. Y eso ya te resuelve el 70% del problema, el 80% lo tienes resuelto. Ya sabes que fue el diablo, ya sabes que fuiste tú por descuidos, tú cooperaste con él. Ya sabes que Dios está por ti. Y si Dios está por ti, ya la tienes hecha, como dice Romanos capítulo 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El bueno está de tu lado, la luz está contigo. Ya tienes resuelta la situación. Ya no vas a ver, Señor, te pido que me digas cuál es tu voluntad. ¿Qué te traes entre manos con esta pulmonía, Padre? ¿Qué te traes entre manos con que mi hijo tiene cáncer? ¿Qué te traes entre manos? Ya no hay eso entre nosotros. Pero, desgraciadamente, como dijo el apóstol Pablo, el Dios de este siglo, segundo a los Corintios 4:4, el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado los entendimientos. Y consideré ministrar esto que es, Dios mío, no sé si decir el ABC, más bien es el A, E, I, O, U de la fe. O sea, todavía más básico que el abecedario. Entender la bondad de Dios, que Dios es Dios de pactos, que no manda males ni los permite con un propósito, es lo más básico. Y esto va a afianzar, fortalecer, arraigar nuestra fe, pero también va a servir para personas que jamás han escuchado esto, que están enfrentando una situación que tal vez piensan que es la voluntad de Dios. Así les han enseñado, así les han dicho. Necesitan escuchar. Y quiero que esto quede aquí con todo nuestro amor. Ahora, vamos a Efesios 5, versículo 17. Es el apóstol Pablo, el apóstol de las revelaciones. Tremendo Pablo. Y en estos conceptos básicos de fe vamos a hablar acerca de nuestra posición justa, de nuestra identidad, quiénes somos en Cristo. Vamos a Efesios 5, 17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, en cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino entendidos, en cuál sea la voluntad del Señor. La palabra insensato ahí es falto de entendimiento, necio. No seas una persona ignorante, vamos a decirlo así, sino una persona que entiende cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ese es el tema. No seáis insensatos, porque si ignoras la voluntad de Dios, ¿cómo vas a pedirle a Dios algo con fe? Porque si le dices, es como el hijo que le dice, imagínate un hijo diciéndole a papá, papá, si es tu voluntad, llévame al cine, si es tu voluntad. O sea, ignora que papá a lo mejor es bueno o malo. Eso provoca duda, no conoce a su papá. No tengo yo que preguntarle, a ver Dios, ¿será tu voluntad que yo tenga un carro? Si Él lo prometió en su palabra, la bendición del Señor es la que enriquece. Y parte de riquezas hoy es carro. Entonces no tengo ese problema. Es fácil. Claro, para algunos fue tanto el daño que hizo Satanás en las mentes que todavía piensan, bueno, es que si tengo un carro tal vez me puedo estrellar y por eso Dios no me lo da. Así hay gente que está en ese nivel. Yo estuve ahí, o tal vez Dios no me da el carro porque luego me voy a olvidar de él. Prefiero
Como dijo Agur, el insensato de Proverbios capítulo 30, dijo, no me des riqueza ni pobreza, Dios, porque si me das riqueza me voy a olvidar de ti. Si me das pobreza voy a robar. Entonces, manténme con el pan necesario. Y mucha gente dice, esta es la oración correcta. Pero en el contexto, dijo Agur, más necio soy yo que todos, dijo. O sea, el que ora así es un necio. ¿Ok? Entonces, la voluntad de Dios es que tú tengas riqueza. Nunca Dios te va a retener. La riqueza es parte de su pacto. Entonces tienes que conocer su voluntad al respecto. Vamos a Salmos 89, versículo 33. Y esto es una escritura que a nosotros de Palabra de Fe en México, una canción que nos ministró tanto, que no la sabemos más como canción, yo creo. No hay mudanza ni variación, así es mi Padre, no cambiará. Y es como una canción casi de cuna que mi niño espiritual cuando comenzó la escucha y se conecta. Si Él lo dijo, lo cumplirá. Es Dios del pacto, lo guardará. Se hizo como un mantra casi. Y no mudará lo que ha salido de su boca. En esa parte donde decía, me acuerdo tocando el piano, hoy tengo ya mi menor, hoy tengo ya todas las cosas que Él me ha dado. Me acuerdo que mi mente decía, ¿cuáles cosas? ¿Cuántas cosas? No seré avergonzado si tan solo creo a Él. Tú eres fiel. Es una canción que glorifica a Dios, habla de su esencia, de su carácter. Dice ya tengo todas las cosas que Él me ha dado. Qué poderoso. Y cuando tú no andas por lo que ves y andas por lo que Dios dijo y andas por lo que ya está en tu espíritu, ahí ya estás en otro nivel, estás elevado, eres un iluminado ya. Porque ya andas en el espíritu. Eso es importantísimo. Aunque tú no sientas, tus sentimientos no definen quién eres. Tu experiencia y tus sentimientos no definen quién eres ni lo que tienes. Lo que lo define es lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. Y esa es la verdad. Y con esa verdad, le he rompido la jeta al diablo una y otra vez. He manifestado lo que Dios ha dicho. Yo compuse otra canción parecida, pero que dice, sigo creyendo que eres fiel, aunque mis ojos aún no ven, lo que ya tengo por tu palabra es mi verdad. Es mi verdad. Y viviendo en una casita así, con escasez, me salía, esta es mi verdad, tu palabra ha dicho que yo voy a estar viviendo en la zona dorada. Tú lo dijiste en tu palabra, yo veo este carro. La otra vez fui a un parque donde yo oraba cuando tenía un carrito todo así. Señor, me acuerdo cuando yo visualizaba esto y esto que está sucediendo ahora. Me acuerdo que, de hecho fue ayer eso, ayer o antier. Me paré ahí en el parque y dije, lo que pasó, antes lo dije y de mi boca salió. Es otra canción, pero es una escritura. Lo que pasó, dijo Dios, yo antes lo dije y de mi boca salió. Lo hice pronto y fue realidad. Y es porque decreté, así como a ti te ha pasado, decreté la voluntad de Dios. No decreté aquello que no está alineado a la voluntad de Dios. No decreté. Declaro que tengo la esposa de aquel persona. Esa es una estupidez. Hay gente que quiere hacer brujería con la fe. Declaro que tengo... No. Declaro que yo tengo aquello que Dios ha prometido en su palabra. La fe decreta la voluntad de Dios. Decreté el pacto, hablé el pacto. ¡Pah! Salió. Aquí está en Salmos 89. Vamos a verlo. Salmos 89, versículo 33. Dice, es que este es tremendo, neta que... y recontra, Dice, mas no quitaré de él mi amor. En el hebreo, mi amor, mi geset. Dice, ni falsearé mi verdad. O sea, en términos mexicanos, no les voy a tirar un verbo, no los voy a engañar, no voy a falsear mi verdad. Dice, no olvidaré mi pacto,
ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Mira lo que Dios te dice en este presente. Vamos a aplicarlo en este presente. En este 2026. No olvidaré mi pacto, te dice el Señor. Papito te dice, no olvidaré lo que yo te prometí. Ni mudaré lo que ha salido de mi boca. Dios está enlazado con las palabras de su boca. Y tú puedes hablar con Él. Señor, papá, tú dijiste. Es más, hay cosas que no solamente ya las dijo. Un día hablamos de eso, lo que es promesa y hechos de redención. Por ejemplo, no dará tu pie al resbaladero. Es una promesa. Por su llaga fuimos curados. Fuimos curados. Es un hecho. No es que lo hará, ya lo hizo. No es promesa, aunque yo lo manejo a veces, como promesa por cuestión de enseñanza, pero realmente ya lo hizo. Dios no va a sanarte. Ya lo hizo. En Cristo Jesús. Principios básicos de fe. Lo que nos hizo salir de la religión, estas cosas que estamos hablando. Entender, Él no mudará lo que ha salido de mi boca. Puedo apostar mi vida en esto. Él lo ha dicho en su palabra. Él me va a saciar de larga vida. Y Él lo ha prometido. No veo la palabra como yo antes la veía de chamaco, de niño, de adolescente. Lo veía como poesía, como material para dormir. Que, mi hijo, lee la Biblia para que duermas. Y estaba bien en su momento porque pues, hacían lo mejor que podían nuestros padres. Pero después aprendí una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Creerle a Dios es creerle a lo que Él dijo. Y no cambiará. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Así sencillito, déjame, checo aquí, a veces ni tengo que verlas a veces, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es esto, mira, es su palabra. Simplemente, es su palabra. Y también debes distinguir cuándo es su palabra. Tengo una enseñanza que se llama, no toda escritura es inspirada por Dios. Tienes que saber discernir cuál es su palabra. Pero su voluntad es su palabra. Amén. Otra pista que te puedo dar, por si no continúo con este tema en específico y brincamos a otra cosa. Pero otra pista es, el Edén antes de la caída, esa es la voluntad de Dios. Antes de la caída, esa es la voluntad de Dios. Un hombre libre, inmortal, sin enfermedad, sin pobreza, sin culpas, con autoridad, un hombre y una mujer así. Pero la voluntad de Dios es su palabra. Dios es un Dios de pactos. Dice Deuteronomio, conoce pues que tu Dios es Dios de pactos. Está atado a su palabra. Y la iglesia, en general, en términos generales, y lo acabo de comprobar todavía ayer y hace una semana, y constantemente lo veo, está llena de dichos, ideas, dichos. Por ejemplo, hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Y es una manera de interpretar que Dios tiene todo el control. Y esa es una frase religiosa. Dios no tiene ni todo el control ni el control. Si Dios tiene el control en este mundo, qué horrible lo tiene. No puedo creer yo en Él así. Tan solamente hoy en México, ¿tú sabes lo que sucedió hoy en México? No voy a darle publicidad a las tinieblas, pero lo que está pasando en nuestro país, no me digas que eso es la voluntad de Dios. No me digas que Dios tiene el control de eso. ¿Se necesita ser cristiano o estar endemoniado para pensar eso? ¿Cómo Dios va a querer que mueran personas? Yo sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El Edén antes de la caída, esa era la voluntad de Dios. Yo puedo ir a Ezequiel y veo, yo no quiero la muerte del que muera, dice Dios, convertíos y viviréis.
Yo no quiero, yo no deseo, no es mi voluntad la muerte del que muere. Entonces yo ya sé, no es la voluntad de Dios que nadie muera. Pastor, no, Dios sí tiene todo el control. No inventes. Dame versículos. A ver, aquí te va una prueba que no venía planeada. Está en Primera de Pedro, capítulo 5. Dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no está retardando su venida porque Él quiera, dice, sino que es paciente porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda. Sin embargo, si se pierden, hay gente que se está yendo al infierno, pero Dios no quiere. Entonces, si Dios no quiere y se van al infierno, quiere decir que no se hace lo que Dios quiere. ¿Amén o no? Toco madera. Si se están yendo al infierno y Dios no quiere que se vayan al infierno, entonces no se está haciendo lo que Dios quiere. No se está haciendo la voluntad de Dios. De hecho, Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 9, versículo 10, en el Padre Nuestro, dijo que orar a las personas así, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Jesús pide que oremos que se haga su voluntad, la voluntad de Dios. Si pide que oremos que se haga, es porque no se hace automáticamente. Dios necesita, como decía el pastor Arnoldo Gutiérrez, se ocupan dos para bailar el tango. Dios necesita un hombre, una mujer que le crea. Si no hay fe, Dios no puede operar. Se necesita que alguien crea a Dios. Entonces Dios puede manifestarse. Pastor, ¿de dónde saca eso? De Marcos capítulo 6, versículo 5, donde dice que Jesús, el Dios Todopoderoso, no pudo hacer en Nazaret ningún milagro. No dice que no quiso. Dice que no pudo. Y no pudo porque la gente no le creía, lo veían en la carne. De la misma manera, muchos ministros no podemos hacer milagros. La gente que nos ve en la carne. Pero ese no es el tema. El asunto es que Dios no puede hacer lo que Él quiera. Se necesita fe. El diablo no puede hacer lo que Él quiera. Se necesita fe en el diablo, que es el temor. Y para que haya temor, entonces tiene que haber primero una confusión. Dios sabe por qué hace las cosas. Él te pasa por un proceso. Y ahí en Mateo 6, versículo 9, versículo 10, Jesús dijo, oren para que se haga la voluntad de Dios. O sea, se necesita que alguien en la tierra le crea a Dios para que se haga la voluntad de Dios. Sí hay lugares y hay personas donde está haciendo la voluntad de Dios, pero no se hace automáticamente. Esa persona le tuvo que creer. ¿Y cómo sé cuando se está haciendo la voluntad de Dios en mi vida? Alguien me puede preguntar. Bueno, en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Te está pasando algo bueno? Toda buena dádiva viene de Él. ¿Te está pasando algo malo? Viene del diablo. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Me recuerdo otra vez al pastor Arnoldo, hace rato bromeamos aquí antes de entrar a la enseñanza, pero él dice que fue a la selva en Panamá. ¿Les he contado esto o no? Fue a la selva en Panamá, donde había la serpiente que le llamaban la víbora de 3 pasos, en la selva de Panamá. ¿Por qué 3 pasos? Porque cuando te mordía, dabas 3 pasos y caías muerto. Era la 3 pasos. Dice que lo llevaron allí, y allá estaba con una tribu y gente ahí, y que les dijo, hermanos, y había un traductor, y ya no traducían, dijo, mi teología es muy sencilla, y le gritaba así, mi teología es muy sencilla, y dijo, un Dios bueno y un perro diablo, dijo, y es todo lo que habló ahí, así, un Dios bueno y un perro diablo, de eso se trata. Todo lo bueno viene de papá, todo lo malo viene del diablo. Indirectamente también, porque alguien puede decir, no, es el hombre. Bueno, sí es cierto, a veces es el hombre, pero indirectamente él fue el que cegó el entendimiento para que ese hombre actuara así. Y no fue que indirectamente con la persona, tal vez fue con sus padres, o con sus abuelos, o en la cultura de ese lugar. Pero, por ejemplo, aquí te van, la gente piensa que Dios tiene todo el control y se han inventado un Dios a su imagen y semejanza. Y esto ha causado muchos daños.
Gente ha dicho, Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el consuelo que la religión da. Cuando estás pasando algo malo, dices, bueno, pero pues Señor, no quisiera ser tu guerrero porque pues me traes a pan y agua, como se dice en México. Ya suéltame, aléjate, vete con otros. ¿Qué traes entre manos? Mira, otro dicho que dice, Dios aprieta, pero no ahorca, y así le iba a poner a la enseñanza ahora para restar la atención de las personas. Y Dios ni aprieta, ni ahorca, para que no andes como, oígame, no marcó Dios, y ni aprieta ni ahorca. Dios es bueno. Hay otra frase que una vez lo puse aquí en Facebook y personas me dejaron de seguir por esto, pero eso es parte del precio, ¿no? Es parte del precio, la persecución. Los tiempos de Dios son perfectos. Esa es frase satánica. De cómo se usa, es satánica. Quizás si ahondamos, pudiéramos ver cuál es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios depende de mí. Dice la palabra, y lo acabo de ministrar hace unos días en TikTok, nomás que el en vivo ahí se caduca y no quedó allí colgado. No quedó puesto ahí, pues. Pero estaba ministrando esta parte, cuando gente dice los tiempos de Dios son perfectos. Y estaba ministrando como dice 1 Corintios 3, 21 y 22. Todo es vuestro, ¿verdad? Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea la vida, sea la muerte. Uf. Toco madera otra vez. La vida depende de ti. La vida es vuestra, dijo Dios. Es lo que está escrito. La muerte es vuestra en el sentido que la tienes atada. Y luego dice, y el presente es vuestro y el porvenir es vuestro. No depende de Dios. El presente no depende de Dios, el porvenir no depende de Dios, todo depende de nosotros. Dios no puede hacer lo que quiera, así que los tiempos de Dios son perfectos. Es una frase que se usa para cuando algo malo pasa, como se desconoce qué está pasando, entonces se dice, bueno, hay tiempos malos, hay tiempos buenos, y también tengo otra serie que se llama Acostúmbrate a estar en la cima. La di el año pasado y lo digo con toda libertad, la di para mí, totalmente para mí. Tengo guardado, dijo Alejandro Sanz, los besos que no te he dado. Tengo esos versículos en mi corazón, aquí estaba ministrando, donde dice, estarás encima solamente y no estarás debajo. Tienes que acostumbrarte a nada de que a veces arriba, a veces abajo. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Acostúmbrate a estar en la cima. Hace frío acá en la cima, los veo por abajo a personas que todavía están creciendo. Es una manera chusca de decirlo, ¿no? Es con amor, ¿no? Estoy bromeando en ciertas cosas. Hay gente que se puede ofender. Hay otra escritura que dice, Él hace mis pies como de siervas y sobre mis alturas me hace estar firme sobre mis alturas, dice. Me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Qué es eso? Acostúmbrate a estar en la cima. Nada, a veces arriba, a veces abajo, los tiempos de Dios son perfectos, a veces van las buenas, a veces las vacas flacas, y es una mezcla de la Rosa de Guadalupe con la iglesia cristiana, con las experiencias. Hay una mezcla de cosas. No vengas con experiencias, no vengas con cuentos de viejas. Dime qué dice la palabra de Dios, porque no todo lo que está escrito vino de Dios. ¿Y cómo sabemos, pastor? Jesús es la voluntad de Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jamás Jesús le dijo a alguien, no te voy a sanar porque Dios necesita procesarte un poquito más. Algo se trae Dios entre manos y jamás Jesús dijo a alguien así. Una de las escrituras más poderosas es cuando Jesús en Marcos capítulo 1 ministra a aquel leproso, ¿recuerdas? Si quieres, le dijo él, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. No sé si quieres. Sé que puedes. No sé si quieres. Imagino la humildad de aquel leproso.
No sé si quieres. Ignoro, déjame parafrasear. Me han enseñado que tú eres todopoderoso, que Dios es todopoderoso, pero no sé si quiere sanarme a mí. Jesús dijo, todo lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta. El Padre me dice lo que yo debo hablar, dijo Jesús. Por eso yo de forma chusca digo, Jesús le pregunta al Padre, mensaje, Padre, ¿qué le digo? El Padre le dice, por lo que Jesús habló, sabemos lo que dijo el Padre. Le dijo, quiero, es mi voluntad, quiero. Estoy dispuesto, dice uno, quiero hacerlo. Eres sano. Es mi voluntad sanar. Y Dios no hace excepción de persona, jamás. Si Dios sanó a uno, tiene que sanar a todos los que le creen. Una vez un pastor se metió, como había tanta persecución, hizo una campaña evangelística, dijo, ven y recibe tu sanidad, y todos serán sanados. Y entonces los religiosos y todo lo acusaron que era un charlatán y lo llevan a juicio. Y en la publicidad decía, lo que se les había olvidado a los que lo acusaban es que en la publicidad decía, al que cree. O sea, ven y recibe tu milagro si puedes creer, al que cree. No todos los que estaban en el tiempo de Jesús fueron sanados, todos los que creían, sí. Y el remedio para creer es oír y entender. Ahorita estás oyendo, está viniendo la fe a tu corazón. Así que los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros no andamos por esos dichos. Dice la palabra que Sara dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. O sea, siempre la fe, tengo otro tema que se llama fe, la señora del tiempo. Un día podemos profundizar. La fe cambia el tiempo. No es que no es tiempo de higos, la fe demanda aún fuera de tiempo, quiere fruto. Dice Salmos 37, aún en el mal tiempo no serán avergonzados, serán saciados los hijos de Dios. Eso me gusta. Lo decreté mucho en la pandemia, aún en el mal tiempo, dice, los hijos de Dios, los creyentes, no serán avergonzados en el mal tiempo. Siempre es buen tiempo para nosotros. Siempre es buen tiempo. Y podemos abundar de por qué es buen tiempo. O sea, porque en la tierra no hay escasez. En la tierra no hay escasez. En el mundo. Amén. En el mundo, que es un sistema que crean pobreza. Y ve tú a saber, ellos definen, viene una crisis y ellos, porque ellos dicen, pero crisis en la tierra como tal, geográfica, no hay. Hay tanta tierra por sembrar trigo, papas, coliflor, para crear animales. Se soluciona el problema del hambre, pero así. No hay escasez. Dios nos ha dado todo en abundancia. Nosotros no andamos por que tiempos arriba, tiempos malos, buenos, están las vacas flacas y que las mías siempre están bien gordas. Otro dicho es, Dios, no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Es un dicho. Mucha gente piensa que es un versículo. La otra vez platicaba con alguien. Es que me dijo, y no quiero platicar todas las situaciones porque son cosas privadas, ¿no? Pero yo me sorprendo. Y tú estuvieras a un lado, tú estuvieras riendo. Pero yo trato de ser lo más profesional que puedo cuando escucho a una persona. Y me dijo, pues es que, o sea, es tanta, es como que Satanás lo tiene zombies a las personas. Escuchan, pero no escuchan. Le estás hablando que Dios es bueno. Sí, pero pues ni una hoja se mueve sin su voluntad. Oye, espera, si quieres cambiar, mejor diga, a ver, mi mano pongo sobre mi boca, como hablé de Job hace unas semanas. Me callo mi boca, enséñame tú, Padre, porque Dios le tiene que decir a Job una vez, me condenarás a mí para justificarte tú. ¿Qué te pasa? Estás diciendo que todo esto malo que te pasó es porque yo lo permití con un propósito. ¿Me vas a condenar a mí? Oh, se asustó. Y Dios le habla bien fuerte. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía mandato al mar para que no pase de aquí? Y cuando hablaba de las fuerzas de gravedad y todo, cuando yo le hablé al Orión, a las Pleiades, y personas dicen, ¿qué es eso, pastor? Son las constelaciones, cabezón. Cuando yo ponía las estrellas, ¿dónde estabas tú? Dios tiene que a veces que hablar así con Job.
Al último dijo Job, hablaba lo que no entendí. Perdón, a ver, enséñame. Como es mi hija, enséñame, papá. Enséñame. Esa es la mejor actitud. Cuando alguien me dijo a mí, a ver, Dios no entregó a Job en las manos de Satanás. Yo no dije, no puede ser que lo entregue. No dije, pues, a ver, pues tengo mis dudas, enséñenme, quiero saber. Personas así, humildes, pueden aprender. Entonces, no se mueve una hoja sin su voluntad, no viene en la Biblia, viene en el Corán no es la Biblia, el Corán tiene que ver con el Islam. Me acuerdo que estaba una vez cuando yo aprendí estas cosas, yo bien radical, y de hecho estoy así filosito, ando filoso, bravo, como debe andar uno. Bravo, tienes que andar así. Recuerdo que estaba enfrente del DIF que te platiqué, ya mi hija había avanzado y estaba muy, muy bien, y me acuerdo que estábamos en una taquería y dijo, pues como dice la Biblia, me dijo una persona, no se mueve una hoja sin su voluntad. Y me acuerdo que le dije, le apuesto $1,000 si lo haya, le dije a la persona yo. Y no lo halló. ¿Por qué? No sé, no, dijo, ese es ya Jairo. ¿Por qué? Porque no está. No hay tal cosa en la Biblia. Sí se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, sí se muere un perro sin la voluntad de Dios. Dios no quiere la degradación de su creación. Ahora, lo que sí dice es que no cae un pajarillo sin que el Padre esté allí. Eso sí dice, sin que el Padre esté allí. O sea, Dios es consciente y está en esos pequeños detalles. Dice la palabra que los cabellos de tu cabeza están contados. Ay, nomás para que sepas. Cuando usas ese mal champú y todo, Dios, quítenle 10, dice ahí. Ya se le fueron 10. Dios tiene cuidado de esos pequeños detalles. Por eso Jesús dijo, ¿por qué se preocupan si no es la vida más que el alimento? Porque estás preocupado por el alimento, pero te dio la vida. No es el cuerpo más que el vestido. Gracias a Dios que tienes algo que vestir. Si tuvieras cuerpo, fueras Gasparín. Pero es un fantasma, pues un espíritu suelto por ahí. No vale vosotros mucho más que las aves. Jesús explicando estas cosas. Esto es el ABC, mi hermano. Así que Dios no tiene el control. Ni de ti, ni del mundo. Quisiera, pero no quiso hacer robots. En Santiago 1, versículo 13, dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado o que es probado de parte de Dios. Porque Dios no prueba a nadie con el mal. Dios no prueba a nadie. Dice que no digas. Y la gente es lo que hace. La gente está diciendo, Dios me está probando con esto. Algo se trae Dios entre manos. Santiago 1:13. De hecho, estaría muy bien que fueras a ese versículo. Ve allí, Santiago 1:13. Cuando alguno es probado, no diga que es probado de parte de Dios. O sea, ni digas, Dios está permitiendo esto porque me está probando. Ni digas que Dios está permitiendo, ni que Él te está probando. No digas. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Y la concupiscencia, una vez que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha concebido, da a luz la muerte. Y luego dice, no sé si es el versículo 16, dice, no erréis. Así dice. ¿Sí? No erréis. Ese no erréis, quiero dar una serie del no erréis yo. ¿Qué significa no erréis? A ver, vamos a ver aquí. Sí, ojalá haga algo bueno aquí también. No se engañen, dice otra versión. No se engañen. No erréis. No erréis, que significa ustedes no le están atinando aquí a nada. Versículo 17 dice, aclara, no erréis, ¿en qué sentido? Toda buena dádiva, todo un perfecto, viene de Dios. El contexto es, no digan que Dios les está probando. No erréis, es el contexto. Y ahí está el cristianismo errando en esa parte.
quiero respetar los tiempos. Ahí está el cristianismo, errando en esa parte. Dios me está probando, Dios sabe por qué hace las cosas, a Dios le faltaba un angelito en el cielo, Dios aprieta pero no ahorca, puros cuentos, no se mueve una hoja sin su voluntad, Dios me está pasando por el desierto, Dios me está pasando por el proceso. Todo esto vino del diablo. En el momento que te arrepientas, cambies, y Job, cuando se arrepintió de decir todas esas cosas, dice que Dios le restituyó el doble. Por eso nos está yendo bien, gloria a Dios. Sabemos, yo conozco a mi papá. Yo sé cómo es él. Yo me he atrevido a decir que si a Adán se le fuera hincado y le decía, papito, perdóname. Dios nos perdona y se libra todo el asunto. No, pastor, no sabemos que tal vez Dios tenía un plan con que entrara el diablo, porque estaba muy aburrida la película. Estupideces. Estupideces. Pues Dios permitió que comieran del árbol para él manifestar su gloria. Escuché a un teólogo de teólogos decir eso. ¿Cómo puede ser? Dios permitiendo, porque tiene un plan, que el hombre coma de ese árbol. Cuando él mismo le dijo, no comas, pero bueno, él tiene un plan que sí coma. Estás bien bendecido. Iba a decir unas cosas, pero no puedo decir. No. Dios no anda en sus días, no le está bajando, no anda voluble. De hecho, ahí en Santiago 1:17 dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No cambia. Así que no erréis. No estés pensando, Dios me está pasando por algo. En Romanos 3, versículo 13, estoy cerrando por ahora, me estoy divirtiendo tanto en esta enseñanza. De verdad. Romanos 3, versículo 3. Vamos allá. Gloria a Dios. Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa también ha sido una escritura que a mí, no sé si lo percibes, no sé si percibes la energía que traigo en esta mano. No es una Hadouken ni es algo de Goku, no, es broma lo que estoy diciendo. Pero a mí me da una seguridad hablar de esta palabra, porque me funcione a mí o no me funcione, o te funcione a ti o no te funcione, o no le funcione a nadie, eso no define la fidelidad de Dios. Si Dios prometió algo, Él es fiel. Si hubiera aquí 1 millón de personas y el 1 millón de personas se muere de una enfermedad, no por eso Dios mintió. ¿Qué ha pasado en el cristianismo? ¿Qué ha pasado? Como dijo Marcos Vidal, ¿qué te pasa, iglesia amada? ¿Que no reaccionas? ¿Qué ha pasado? Se basan en las experiencias. La experiencia me dice que, pues, ¿quién no ha muerto, pastor? A ver, todos nos vamos a morir. Así dice el cristianismo. Tengo años diciéndolo. Aquí te va. 1 Corintios 15:51. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Cómo se atreve, pastor? Porque Él lo prometió. Yo quedaré hasta el arrebatamiento en el nombre de Jesús. Él lo prometió. Yo soy de larga vida. Pastor, ¿por qué habla así? Porque Él es Dios de pactos. Por eso hablo así. Te platiqué cuando fui con una persona que estudió con teólogos de Miami, no sé qué, tomaba cursos y estaba por allá en un lugar de Mexicali, apunté para allá, ustedes saben, para cierto lugar fui a verlo allá, aquella zona. Estuvo debatiendo conmigo estas cosas. Yo iba en buen plan. Pensé que él me dijo que quería ser ujier en la congregación. Y dije, pues bueno, maravilloso. Yo necesito a alguien, aparte es barbero, pues corta el pelo. Maravilloso, sí que le corta el pelo cuando va entrando ahí, mal peinado. Pero sabes, empezamos a hablar de la soberanía de Dios y empezó a hablar en contra y estábamos ahí y fue el que me dijo, no sabemos, me dijo, si usted cuando da un paso de aquí afuera, usted puede morir, me dijo. No, le dije, yo sí sé que no moriré. No, ¿cómo puede atreverse a decir eso? Me dijo, debe de decir si es la voluntad de Dios. No, le dije, yo ya sé cuál es la voluntad de Dios. Lo tengo tatuado casi.
¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a la protección? Tengo otra serie que se llama Pacto de Protección. Y lo di durante la pandemia. Pacto de protección. Esta es la herencia, dice la palabra, de los siervos. Sería de los hijos de Dios. Condenarás toda lengua que se levante contra ti. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún arma. Ni una bala, ni un carro que vaya a encontrarse contra ti en un accidente. Nada. Dice que Él mandará a sus ángeles que te carguen. Yo lo creo. I believe. Yo lo creo. Y le dije, dice la palabra, bendito tu entrar y bendito tu salir. Así que ahorita que llegue a la casa te voy a mandar un WhatsApp, le dije a esa persona. Estoy seguro que él, así es los fariseos, así es. Yo sé que tú los amas y no hablemos mal de ellos, eso va en contra del amor de Dios, se contradice, pastor. Bueno, Jesús les tiraba fuerte a ellos. Jesús dijo, ustedes procuran matarme. Estoy seguro que esa persona fuera dado lo que sea para que me pasara un accidente en el camino. Eso que son hijos de Dios. Es que te voy a mandar un WhatsApp. Llegué a la casa y primero que dice, bendiciones hermano, ya llegué, gracias por preguntar. Sanito. ¿Por qué actúa un hijo de Dios así? Porque conozco cómo es mi papá, yo sé cómo es él, no tengo que preguntarle. Papá, ¿será tu voluntad? Yo ya sé cuál es su voluntad. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ningún mal te sobrevendrá a ti. Y esos son 2, 3 versículos. Pero ahí tú apoya tu fe, y aunque te sepas 1 o 2, pero como dijo uno, no sé tocar mucho piano, pero lo poco que sé, lo tengo bien dominado. Lo poquito que sé, los 3 acordes que me sé, los tengo bien claros. Tal vez tú no te sabes muchas escrituras donde dice, pero sabes que Dios ha prometido en su palabra protegerte. Y te da seguridad. Por eso Juan dijo, esta es la confianza que tenemos. Si demandamos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos lo que hayamos pedido. Nos da confianza saber su voluntad. Yo ya sé cuál es su voluntad. Nada que pues, ya me anda persiguiendo a la muerte, pastor. La calaca anda cerca de mí. Ha andado cerca de ti hace tiempo, desde que naciste en el vientre de tu madre, te quería matar. Y no puede, es una estúpida, no puede con nosotros. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Satanás es un estúpido de primera, estúpido, mega estúpido, pendenciero, como dijo una persona. Estupidísimo. Dice la palabra que si es tan estúpido que mató a Jesús. De por sí ya le estaba yendo a la fregada. Cuando lo mata y resucita, hombre, lo terminó de tronar. Es estúpido, no digas, no, pues que me anda trabajando por aquí, por allá. Es bien estúpido, no le des gloria, por favor. Y además, Jesús ya lo venció. Ya lo destruyó totalmente. Dice la palabra que hasta hizo un desfile ahí en Colosenses capítulo 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en un desfile victorioso, dice. En el contexto romano, cuando agarraba a un enemigo que dañaba a las personas, le cortaban los pulgares para que nunca más empuñara la espada y hiciera daño. Le cortaban los dedos de los pies para que jamás persiguiera a alguien, y lo desnudaban y lo arrastraban delante de todos para que vieran la vergüenza de ese enemigo. Y es lo que hizo Dios con el diablo. Está avergonzado, está vencido totalmente. El único problema es la ignorancia en el cuerpo de Cristo. Pero hemos despertado. Mira las cosas básicas, y esto te debe dar fuerza a ti. Si tú dices, entonces pastor, ¿qué es lo que define la voluntad de Dios? No es la experiencia, aunque a muchos no le haya funcionado. Yo me ponía a pensar, ¿por qué hace años yo no manifestaba riquezas? Estaba atorado en esa área. Señor, pero Él ha estado laborando en fe. No es solamente gracias a Dios, es gracias a nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y la fe viene por Él, oír y entender. Y ahí estoy con la palabra, y mira lo que Dios ha hecho. Mira lo que hizo Dios. Lo ha manifestado. No porque me porto bien, sino porque Él se portó bien. De hecho, vamos a entrar en esos temas. Estamos en conceptos básicos de fe. Bienvenidos. Saquen su caguama que vamos a comenzar nosotros. Hey, pues esto se va a poner bueno. Vamos a hablar acerca de la posición que tenemos, de la identidad que Dios nos dio a nosotros.
esa naturaleza justa para que jamás actúes en el yo estúpido, tonto que fuiste en otro tiempo. Dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Vive Dios dentro de ti. La respuesta está en ti todo el tiempo. Ahí está. El Dios Todopoderoso dentro de ti. Y tu fe es eficaz cuando conoces todo el bien que está en ti por Cristo Jesús. Tu fe funciona sin culpas, sin miedos. Dios ya te perdonó todo. De hecho, me anticipo a la serie de que estamos hablando. Pero dice la palabra que nos justificó antes de nacer. Ya nos justificó. Ya todo está pagado, está paga todo. Naciste en cuna de oro, todo está bien. Simplemente tienes que creerlo. Estás oyendo las buenas nuevas, lo que Dios ha hecho por ti. Y todo esto no es gracias a que somos buenos y no es gracias a que qué inteligentes. Todo esto es cortesía de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo, del amor de nuestro Dios. Y como dijo Pablo, de la fidelidad de Dios. Porque dijo el apóstol Pablo, dijo una frasecita que hay, si quieres llorar con esta, mira, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuántas veces nosotros en la carne hemos sido infieles con Él? Andamos chaqueteando ya, pensando que Dios falló y que no existe, y que todo el show ese. Y Dios, fiel, muy paciente, has esperado tú por mí, diciendo, ay, mi hijo. Hay una parte donde se callará de amor, se queda calladito. Ay, mi hijo. No, ¿dónde estabas tú cuando te necesité? Te estaba cargando en los brazos, te estaba protegiendo. Aquí estás por mi gracia, por mi amor. He sido fiel a mi palabra. Y acuérdate cuando estabas en el pozo de la desesperación. Dios ha sido fiel, mi hermano. Ha sido fiel. No es por nuestras buenas obras. Ha sido fiel a su palabra. Ha hecho muy bien su jale. Como dijo Josué, hay una escritura, no voy a ir ahí, pero es Josué capítulo 21. Dijo Josué, acuérdate que él se le prometió entrar a tierra prometida con Caleb. Y cuando entraron, dice que hay un momento que ya poseyeron todo y les dicen, y no ha faltado ninguna de las promesas que Dios ha dicho. Dijo él, todas se han cumplido. Todo Dios lo manifestó. Porque es Dios de pactos. Es su naturaleza. Así que no me vengas a mí con que yo opino, yo pienso que... No. Ven con palabra. ¿Qué dijo Dios? No, pero es que yo opino que si no me fuera pasado eso malo, como dijo aquel, déjame lo vuelvo a explicar, porque un día di este ejemplo. Estábamos en San Felipe, Baja California. Iban conmigo 4 personas ahí, hay testigos de esto. Estábamos con un pastor que es maestro de seminario bíblico. Y mientras yo estaba hablando de la voluntad de Dios, una hermana me llevó y dijo, hábleles. Y yo, pues, ok, vamos. Mi hermano, cuando tú me quieres en tu casa, tú hazme hablar de la palabra y voy a estar yo. Y estábamos ahí y estaba ministrando y le dije, puse este ejemplo y aquí te va otra vez. Está como el caso, dije yo, de una persona que hace un mal y va a la cárcel y cuando está en la cárcel, ahí conoce a Jesús y conoce a Jesús y hasta a Pancho y a Pedro también los conoció ahí. Pero ahí conoce a Jesús y cuando conoce a Jesús porque le hablan ahí, entonces la persona interpreta, piensa, opina, cree que todo era un plan de Dios. Todo era un plan de Dios y se inventan, hasta les cambia la voz. Dios tenía un plan. Él quería que yo cayera aquí. Porque si yo no fuera hecho eso malo, entonces nunca hubiera llegado aquí y no habría cambiado. Entonces como dije en TikTok la otra vez, entonces tú eres el centro del universo. No importa que otra persona sea violada, otra persona sea robada, todo se trata de ti. Mira. Todo se trata de ti. O sea, Dios tenía un plan, que tú violaras a aquella persona, o que le robaras a aquella persona, o que mataras a una persona, para luego Él enseñarte ahí dentro de la cárcel. Él tiene un plan contigo. Mira nomás. Si la fumas, no la controla. Más bien, si la fumas, contrólala. Contrólala. Si le estás pegando duro a eso, contrólala un poco. No eres tú el centro del universo. Más bien, así es la cosa, mira. Dios siempre te habló. Dios siempre estuvo tocando a la puerta. Aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Tú no quisiste. Tu mamá te dijo, tu mamá oraba por ti. Esa señora chilló por ti. Tu esposo, tu esposa, tus hijos lloraron por ti. Y tú no quisiste. Y Dios en su misericordia, allá estando en la cárcel, te alcanzó. Y lo malo, eso sí pasa, ¿eh? Lo malo, esto sí pasa. Mira, lo malo Dios lo convierte en bueno porque te ama. Dios es un pan de dulce. Pero no era su voluntad que hicieras ese daño. No era su voluntad que estuvieras allí asustado con la gente en el bote a un lado ahí durmiendo. No era su voluntad. No te inventes una novela. No vengas con dichos y que yo pienso, yo opino porque... Ay, Dios. No quiero poner ejemplos específicos. Si no me fuera pasado esto, si no me fuera pasado aquello, no sería la persona que hoy soy yo. Ay, Dios mío. Me da ñañas, me da cosa eso. Es que cuando juegas el ejercicio, ¿qué cambiarías de tu pasado? Y gente dice, nada, nada. Mío. Porque si no, no estuviéramos aquí hablando. ¿Y cómo sabes tú? Yo sé que es un ejercicio normal, pero nada, porque si no, no sería la persona que hoy tengo y no tendría la resiliencia y el valor. Ay, Dios mío. Bueno, está bien, Señor. Yo sé que tú los amas y yo también. Quiero terminar hoy. Ya es tarde. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Me gusta otra versión, dice, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bienestar y no de calamidad, para darles una esperanza y un futuro, para darles un patrimonio, donde resuelvas la vida de hasta tercera y cuarta y quinta generación. Tengo un amigo que me dijo, mis nietos y mis bisnietos no tienen que preocupar para nada, les dejé terrenos a lo loco. Yo sé los planes, dice Dios, que tengo acerca de ti, pensamientos de paz, de bienestar. Y me gusta que aclara, y es de donde yo me agarro, yo soy bien trucho, soy inteligente. Dice, y no de mal, y no de mal, y no de calamidad. Dios no incluye ningún mal para procesarte, ni para enseñarte, ni para nada. El que manda el famoso proceso en Job 31:35, toma nota de esta escritura, Job 31:35, dijo Job, aunque el adversario me forme proceso, aunque el enemigo me forme proceso. ¿Quién es el que manda el famoso proceso? El enemigo, el diablo. Dios no te anda procesando con el mal. Dios te procesa con su palabra. Te quiere arrancar esos pensamientos incorrectos para que brilles como Dios quiere que brilles, que ponga las manos a los enfermos y que sanen, que vivas una vida de riqueza material abundante, una vida de paz, que prediques el evangelio, que ayudes a otros. Déjate de cuentos, de viejas chochas, de que, bueno, pues aquí yo estoy en esta congregación, no hablan tan bien como usted, pastor, pero poquito, y estás mezclando, traes unas... Jesús dijo, no mezcles, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Tienes que renunciar a veces, y esa es la disciplina de Dios. Ese es el castigo de Dios, te corrige y te dice Dios, deja eso. Deja eso. Te quiero llevar a una tierra mejor. Yo sé los planes que tienes para mí, son solo bellos. Están pidiendo que la cante ahí, es una canción que compuse basada en esa palabra. Diciembre 2024, entrando a enero del 2025, hablé los planes de Dios para el 2025. Yo sé los planes que tienes para mí, son solo bellos. Tú manifestarás todos los sueños que tú pusiste en mí. Y en estos planes no existe nada malo, solo amor. No existe en la desgracia, no hay temor, porque tú eres mi amigo y mi padre. Algo así va. Dios tiene solamente planes de bien y no de mal. Este año, 2026, como se dice últimamente, rómpela. O sea, vive en las alturas. Créele a Dios por cosas grandes, bellas para tu vida. Dios tiene solamente planes de bien. No incluye en ninguna parte del año, ni en la primavera, ni allá en el calorón, en la canícula, ni
Ni en Halloween, no tiene un plan. Le voy a mandar una enfermedad a mi hijo para que aprenda. Jamás, Dios no tiene enfermedad. No puede dar lo que, así como un perro no puede volar, porque no es su naturaleza. No es la naturaleza de Dios, no es la naturaleza de Dios enfermar. No tiene enfermedad. Si Él quisiera enfermarte y te hiciera así, Dracay, lo único que haría es sanarte. No puede enfermar. Su naturaleza es amor. Es su naturaleza. No puede empobrecer. Solamente tiene la naturaleza de riqueza. No puede afligirte. A ver, voy a hacer que te deje tu pareja para que sufras y ahí voy a, como me dijo una hermana, Dios mío, fíjate lo que me dijo. Ay, Dios mío. Me dijo, yo soy una profeta de Dios. Cuando me dicen eso, yo me pelo los ojos. Tengo situaciones, no son traumas, pero sí es de cuidado. Me dijo, yo soy una profeta de Dios. Me dijo, eso fue hace como 7 años, en Estados Unidos. Y me dijo, y yo tenía un carácter muy altivo. Ya veo, dije. Y me dijo, y Dios para procesarme, ¿sabe lo que hizo? Permitió que mi esposo me engañara. Y yo estaba con las palomitas. De veras, dije yo. Madre de Dios. A ver, hermano, pero me deja, se la voy a poner como esa. Entonces Dios permitió que la otra vieja pasara con una faldita así, toda enseñando, el otro la viera, la destiara, adulterara para usted bajarle los humos. Y el hermano se quedó pensando. 3 horitos después. Dijo, pues no, ¿verdad, pastor? Pero es que eso es lo que están escuchando. Pues a esa conclusión llegan. Tienes que dejar esa basura. Eso implica a veces dejar una congregación, dejar una creencia para seguir la voluntad de Dios. Yo prefiero eso 1000%, 1,000,000 de veces. Le compuse una canción. Tú eres mi gran amor y 1,000,000 de veces te elegiría a ti, porque tú eres tan distinto a todo el mundo. Eres leal a mí, no me dejarás. Ya hablamos de esa canción. Pero 1,000,000 de veces yo prefería, pastor, que prefiero una congregación grande, todos, aleluya, gloria a Dios, o la paz, la libertad, el conocerlo a Él. Tal vez no tengo que escoger, pero yo prefiero, soy 1,000,000 de veces más feliz que antes. Bendecido, sano, próspero, hermano. Y aparte de chiripa o de rebote, te estoy bendiciendo a ti. Qué cosa tan bella. Otro versículo que me gusta, yo sé que nos tenemos que ir, pero aguántame, espérame. 5 minutos. Isaías 54:15 dice, me gusta a mí tanto. Dice, el que conspirare contra ti lo hará sin mí, dice Dios. El que conspirare contra ti lo hará sin mí. Pero hay gente que dice, no, pues sí, Dios no manda males, pero sí se alía con el diablo, porque el diablo es un siervo de Dios, me dijo. Bueno, no me dijo a mí una persona, pero lo leí. Ana Méndez, una de las grandes que se le considera en el cristianismo. Escribió un libro sobre la iniquidad, que me acuerdo que yo andaba ahí averiguando cosas sobre la iniquidad, estoy hablando hace como 14 años, y leí, dice, el diablo es un siervo de Dios. Ande pues, tenga usted. Entonces estamos fritos. Si el diablo es un siervo de Dios, estamos fritos. No dice eso la Biblia, ¿eh? Mi Biblia dice que son archienemigos. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No se pueden ver. Dios no es el Chapo Guzmán y el diablo no es el sicario que ejecuta allá. Dios no es el autor intelectual. Yo no voy a mandarle el malo, pero yo no voy a hacerle mal, diablo, pero tú ve y dale una calentadita un poquito y cuando diga, ay, mamacita, ahí paras. No. El que conspirare contra ti, dice la palabra, lo hará sin mí. Dios le importa, es que eso es puro amor de Él, es pura belleza. ¿Está conmigo? Es pura belleza. Nomás está diciendo, quiero que sepas que si alguien te quiere hacer un mal, quiero que sepas que yo no tuve nada que ver allí. Nada que ver. Que conspirare contra ti, dice Dios, lo hará sin mí. Y luego dice esta parte, y delante de ti caerá. Ese es el perro diablo. Pisotear, es mi perra, la traigo así, pisoteándola a todos lados. Ahorita mismo le estoy dando
y que conspirare contra ti lo hará sin mí, dice Dios. Quiero que sepas que no estoy en el negocio de hacerte un daño. Dios no viola a sus hijos, Dios no hace daño a sus hijos. Es un buen padre. Y cumple los deseos de tu corazón. Me estaba acordando de una enseñanza que di, no sé si hace como 3 años. Se llama Papá, cumple los deseos de tu corazón. Te la hiper recomiendo, está en YouTube también. Y hablé que dice, a los justos les será dado lo que desean y comerás carne porque deseaste comer. 3 nos aventamos unos mariscos allá en... Hombre, venga tus mariscos, qué cosa tan buena. No, que el camarón es cucaracha, esa era cucaracha, lo santifico ahorita en el nombre de Jesús, me lo voy a comer. No, que el cerdo, no, pues, mano, yo lo declaro limpio en el nombre de Jesús. No estoy haciendo, ¿cómo se dice? No estoy incitando a no comer bien lo saludable, todo lo contrario. Pero Dios cumple los deseos de nuestro corazón. Y cierro con esta escritura. Voy a cerrar aquí. Mateo 16, 19. Dice la palabra: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. En el griego dice: todo lo que permitieres en la tierra. Pastor, ¿es que Dios permitió esto? Sí, Dios permitió porque tú lo permitiste. O sea, no depende de Él. Él no permite cosas soberanamente. Las permite porque te dio libre albedrío, el derecho de escoger. Si tú quieres ponerte unos tenis blancos, todos feos, Él lo va a permitir. Si tú quieres traer unos tenis de esos de cepillín, Él lo va a permitir. Pastor, me va a ver ridículo. Pues es muy tu vida. Si tú te quieres pintar el pelo azul, Dios lo va a permitir. Yo diría, Señor, no lo permitas, pero pues cada quien. Tú te quieres poner un piercing que no puedes ni destornudar, aquí la nariz que va a parecer vaca. Esa es tu decisión, es broma, es broma. Si tú quieres, Dios lo va a permitir. Si tú quieres ahorcarte, Dios lo va a permitir. Mira qué tremendo. Luego hablaremos de ciertas cosas donde Dios interviene, pero Dios interviene siempre que hay alguien que le crea. Por ejemplo, pastor, quise hacer aquello y no pude. Ok, es porque alguien oró por ti, intercedió, y Dios tuvo el derecho legal de intervenir. Es por eso. Pero finalmente es el libre albedrío del hombre. Claro. Todo lo que tú permitas en la tierra será permitido en el cielo. Todo. Así que tú puedes permitir abrirte a la palabra de Dios y recibirla en tu corazón. Amén. Ya terminé lo que es la enseñanza sobre este punto y voy a ministrar una escritura sobre finanzas, que es 2 Corintios capítulo 9. Qué bonito, me gusta hablar de los conceptos básicos de fe. Conceptos básicos de fe. 2 Corintios capítulo 9. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y quiero que vayas a versículo 11, dice, para que estéis enriquecidos en todo. Mucho se ha dicho que Dios no quiere que tú estés rico, pero Dios quiere que no solamente que estés rico, riquísimo, como nuestro padre Abraham. Acostúmbrate, siempre hablo acerca de esto. Agradece que hablo acerca de esto y no de pobreza, imagínate. Andar pidiendo prestado y andar empeñando cosas. Yo ya viví esa parte, o sea, sáltensela si pueden. No se la recomiendo. Ahórrensela. Es denigrante. Es denigrante. Dice la palabra en Deuteronomio 8:18, yo soy el que te da el poder para hacer las riquezas. Dice la palabra en Génesis 13:2, era Abraham riquísimo en ganado, en plata y en oro. 1000 empleados. Dios mío. Tengo un amigo que me dice, estoy ahorrando, su hija tiene 13 años para la quinceañera de mi hija. Y este amigo no es ninguno de los que te he contado, es otro. Dios me dio una gracia, es que ahorita quiero comentarlo aquí. Me dijo,
Le dije, ¿quieres hacer inversiones en alguno de los departamentos? Me dijo, no, mi inversión es que quiero hacer una fiestota para mi hija. Pero fiestota tamaño, no sé, 500,000 pesos, 600,000 pesos. Fiestota va a invertir ahí. Voy a traer la banda y voy a andar yo también con él ahí. Vamos a darle. Aleluya. Ahí andaba Jesús, ¿no? No te pongas así. Ve la vida de Jesús. No dice que Jesús andaba también como ellos, pero ahí estaba con él brillando. Ahí en una mesa Jesús, hola. En las selfies. Jesús, siendo luz. Y yo me pongo a pensar, Abraham, imagínate, se usara la tradición mexicana en aquellos años. Abraham le dijeras, Abraham, ¿quieres ahorrar para la quinceañera de tu hija? Abraham se iba a burlar de ti. Abraham no necesita ahorrar. Abraham puede hacer un banquete todos los días. Un día de la cantidad de no sé cuánto facturaba así, en base a ciertas cosas que puede sacar parámetros. Está hablando de millones de pesos. Entonces enriquecidos en todo. Aquí está enriquecidos en todo. Pastor, no dice espiritualmente ni materialmente. Exacto. No dice ninguna de las dos porque es todo. Nuestra mayor riqueza es Cristo. Eso es obvio. Pero está hablando de dinero el contexto. Y dice que esto depende de lo que tú siembras. Está hablando de ofrenda. De lo que tú ofrendas. Ofrendas escasamente, entonces tienes poca cosecha. Ofrendas generosamente, tienes generosa cosecha material. Y esto no se le da al pobre, se le da a un ministerio que Dios te puso y que Dios te conectó, y esto no se convence, esto es una gracia de Dios. Y gloria a Dios, yo veo los testimonios de personas conectadas a este ministerio, cómo le está yendo bien. Es que es obvio, tiene que pasar. Tiene que pasar. Tienes que tener varios carros, tienes que tener abundancia en tus negocios, tienes que tener varias casas. Digo, es normal. Poseerás casas que no edificaste y edificarás casa nueva. Es la promesa de Dios. Así que prepárate. No importa la edad que tienes. Esto es nomás cuestión de creerle a Dios. Yo he aprendido a vivir con el 80%, te lo he dicho, y todavía estoy reduciendo a 75% y ahí. Creerle a Dios generosamente. No una vez ni dos. Es la normalidad. Ahora, dice el versículo 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y lo vuelvo a repetir y lo declaro sobre este ministerio, sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Poderoso es Dios y hace que abunde toda gracia en ti, mi hermano, y en ti, mi hermana, y en mí. Toda gracia para acceder a lugares que lo humano no se pudiera acceder de manera sobrenatural. Una gracia sobrenatural para conectar con clientes potenciales que vienen a ti. Como dice la palabra, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti. Accederás en el nombre de Jesús de manera sobrenatural. Esto es sobrenatural. Esto es la gracia de Dios. Así que les invito, mis hermanos, a creerle a Dios. Vamos a diezmar, vamos a ofrendar. Lo hacemos por la fe en el nombre de Jesús. Voy a dar gracias a Dios así como Jesús tomó el pan, los peces y oró por ellos. Padre, en el nombre de Jesús yo recibo estas finanzas. Pero como está escrito en Hebreos, capítulo 7, aquí la reciben humanos, pero allí, en el lugar santísimo, alguien de quien sea testimonio de que vive, un sumo sacerdote inmortal según el orden de Melquisedec. Nuestras oraciones, nuestras ofrendas suben delante de ti. Estamos protegidos. Porque esto es tu voluntad. Muchas gracias. No olvidamos tus beneficios. Amén y amén. Gloria a Dios.